Rafa la comadreja caminaba solitario por el bosque, arrastrando su larga cola y con la mirada fija en el suelo. Sus ojos oscuros, que alguna vez brillaron de curiosidad y esperanza, ahora lucían opacos, cargados con el peso de recuerdos que lo perseguían sin descanso. Había crecido en una madriguera acogedora, en el corazón del bosque, rodeado de una familia numerosa y feliz. Su madre, Miriam, le contaba historias al caer la noche, mientras su padre, Rico, y sus hermanos, Bolt y Tina, se acurrucaban juntos en una cálida armonía que Rafa siempre guardó como su mayor tesoro. Sin embargo, su mundo se desmoronó en una sola noche que marcó su vida para siempre. Los aullidos de coyotes hambrientos rompieron la tranquilidad de la madriguera, convirtiendo su hogar en un caos aterrador. La familia intentó escapar, pero el pánico los había atrapado. Rafa, con el corazón en la garganta, vio como un coyote se abalanzaba sobre su hermana menor, Tina. Se lanzó hacia ellos, tratando de salvarla, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Tina fue arrebatada entre los dientes del depredador mientras el eco de sus gritos resonaba en la noche. El resto de la familia logró huir, pero la tragedia dejó heridas profundas que nunca sanaron. Desde entonces, Rafa cargaba con un dolor silencioso y una pregunta que lo consumía. ¿Podría haber hecho algo más? Su andar por el bosque ya no era el de un joven curioso, sino el de alguien atrapado en una red de culpa y tristeza. La tragedia que marcó su vida y su partida. El ataque de los coyotes aquella noche marcó un antes y un después en la vida de Rafa. La madriguera, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón parecía guardar el eco de los aullidos y el caos que destruyó su familia. Rafa cargaba con la culpa de no haber podido salvar a su hermana Tina, a pesar de que sabía que no había nada más que hubiera podido hacer. Este sentimiento se convirtió en una losa que la hundía cada vez más en el abismo del dolor. El ambiente en la madriguera nunca volvió a ser el mismo. La risa había desaparecido, reemplazada por un silencio opresivo y miradas cargadas de tristeza. Su madre intentaba mantener la compostura para sus hijos restantes, pero Rafa veía las lágrimas que derramaba en las noches silenciosas. Su padre, antes tan cálido, parecía haber perdido el brillo en sus ojos. Rafa sabía que no podía quedarse más tiempo en aquel lugar. Cada día que pasaba allí era una tortura, una constante lucha por ignorar los recuerdos que amenazaban con consumirla. Finalmente, una fría mañana de otoño, Rafa se despidió de su familia. Con el corazón apesadumbrado, dejó atrás la madriguera y emprendió un camino solitario, con la esperanza de encontrar algo que aliviara el peso de su alma. Vagando sin rumbo, atrapada en el dolor del pasado. Los días de Rafa se volvieron una rutina de supervivencia. Vagaba por el bosque, sin un destino claro, refugiándose donde podía y alimentándose con lo que la naturaleza le ofrecía. A veces encontraba frutos silvestres, otras, cazaba pequeños roedores. Sin embargo, ni el mejor manjar lograba disipar el vacío que sentía en su interior. Su único compañero constante era el dolor. Por las noches, al intentar descansar bajo algún árbol o en una cueva improvisada, los recuerdos de Tina volvían con fuerza. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche fatídica. Las imágenes de su hermana desapareciendo entre las fauces de un coyote la atormentaban como una pesadilla recurrente. A medida que el tiempo pasaba, Rafa evitaba cualquier tipo de interacción con otros animales del bosque. Si cruzaba caminos con algún ciervo, ardilla o ave, hacía todo lo posible por esquivar el contacto visual y seguir adelante. Su corazón se había cerrado al mundo, incapaz de soportar la idea de abrirse nuevamente a alguien y arriesgarse a perderlo. Sin embargo, en ocasiones, observaba desde la distancia familias de ardillas jugando o a aves trinando juntas en las ramas. En esos momentos, un destello de envidia la atravesaba, recordándole todo lo que había perdido. Aunque no lo admitiera, anhelaba regresar a la calidez de su familia, pero el peso de la culpa la mantenía encadenada al pasado. Un encuentro inesperado. El sabio zorro Zeno. Una tarde, mientras caminaba cabizbaja al borde de un arroyo, Rafa vio su reflejo en el agua. La imagen que le devolvía la mirada era la de una comadreja abatida,
con los ojos apagados y la cola arrastrándose por el suelo. Por un instante, sintió que ya no se reconocía. En medio de sus pensamientos, una voz grave interrumpió el silencio. Pareces tener una pequeña nube de lluvia sobre tu cabeza, joven comadreja. Sobresaltada, Rafa levantó la vista para encontrarse con un zorro de pelaje rojizo, salpicado de gris alrededor del hocico. El zorro, que se presentó como Zeno, parecía irradiar una calma que Rafa no había sentido en mucho tiempo. Aunque su primer impulso fue alejarse, algo en la mirada sabia y serena de Zeno la hizo quedarse. Sin saber por qué, se sentó junto a él y comenzó a relatarle su historia. Habló de la tragedia que había destrozado su vida, de la culpa que la perseguía y del vacío que sentía. Zeno escuchó con atención, sin interrumpirla, asintiendo ocasionalmente con empatía. Cuando Rafa terminó, el zorro le respondió con palabras llenas de sabiduría. La vida está llena de cosas que no podemos controlar, tanto bellas como terribles. Pero lo que sí podemos decidir es cómo respondemos a ellas. Las primeras lecciones sobre el presente y la impermanencia. Zeno habló de la importancia de aceptar el pasado y centrarse en el presente. Le explicó que en la filosofía budista, todo en la vida es transitorio. Las cosas buenas y las malas siempre terminan. El dolor que sientes ahora no será eterno, pero debes permitirte dejarlo ir, dijo con voz pausada. Le enseñó un ejercicio simple para calmar su mente. Cerrar los ojos, concentrarse en la respiración y regresar al momento presente cada vez que los pensamientos oscuros intentaran atraparla. Rafa intentó practicarlo mientras seguía escuchando las palabras de Zeno. No era fácil. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de Tina regresaban con fuerza, como un torbellino. Pero Zeno le aseguró que la práctica constante era clave. La paz interior no llega de un día para otro, pero con paciencia y dedicación puedes encontrarla, dijo antes de despedirse, dejándola con una chispa de esperanza en su corazón. Por primera vez, Rafa sintió que tal vez había una salida a su sufrimiento. Con esa idea en mente, continuó su camino, determinada a intentar aplicar lo que había aprendido. La práctica de la meditación y los primeros pasos hacia la paz interior. Inspirada por las palabras de Zeno, Rafa decidió intentar la meditación, aunque al principio le resultaba difícil concentrarse. Una mañana, se sentó en un claro del bosque, rodeada de hojas caídas que crujían suavemente bajo sus patas. Cerró los ojos, tratando de enfocarse en su respiración, tal como le había sugerido el sabio zorro. Sin embargo, los recuerdos de Tina y aquella fatídica noche seguían invadiendo su mente. Era como si un torbellino de imágenes la envolviera, arrastrándola de nuevo al dolor que tanto intentaba superar. Aunque frustrada, Rafa no se rindió. Recordó las palabras de Zeno: reconoce esos pensamientos con amabilidad y luego déjalos ir. Con cada sesión, intentaba soltar un poco más de esos recuerdos que la atormentaban. No era un proceso rápido ni sencillo, pero poco a poco comenzó a notar pequeños cambios. Los momentos de calma se hicieron más frecuentes, y cada vez lograba mantener su mente enfocada en el presente por más tiempo. Sentada bajo los árboles, con la luz filtrándose a través de las ramas, Rafa empezó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba: un destello de paz. Los aprendizajes del bosque y la conexión con la naturaleza. A medida que continuaba practicando la meditación, Rafa comenzó a notar con mayor claridad la belleza del mundo que la rodeaba. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas y el aroma de las flores silvestres cobraron un nuevo significado para ella. En vez de ignorar estas maravillas, como había hecho durante tanto tiempo, empezó a apreciarlas como nunca antes. El bosque se convirtió en su maestro. Observaba con asombro cómo las estaciones cambiaban, trayendo consigo nuevos colores y aromas. Las hormigas trabajaban diligentemente para construir sus hogares. Las ardillas saltaban de rama en rama con agilidad y alegría. Cada pequeño detalle le recordaba que la vida seguía adelante, a pesar de las dificultades. Esto la inspiraba a hacerlo también. Cada amanecer traía una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, y Rafa empezaba a comprender la importancia de vivir el momento presente. Una revelación que lo cambió todo.
dejar ir el pasado. Un día, mientras meditaba en una pradera bañada por la luz del sol, Rafa tuvo una revelación. Comprendió que el dolor que sentía era tan fuerte porque seguía aferrándose a un pasado que ya no podía cambiar. La culpa y el pesar que cargaba no la dejaban avanzar, y era hora de liberarse de esas cadenas. Recordó las palabras de Zeno sobre la impermanencia: nada dura para siempre. Con esta idea en mente, Rafa decidió enfrentar sus recuerdos de frente. Esa noche, soñó con Tina. En el sueño, pudo despedirse de su hermana, pedirle perdón y sentir su perdón en retorno. Cuando despertó, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Era como si un nudo que llevaba en el pecho durante años finalmente se hubiera deshecho. Por primera vez, Rafa sintió que el pasado ya no tenía el mismo poder sobre ella, construyendo un nuevo hogar en su corazón. Con su alma más liviana, Rafa decidió establecerse por un tiempo en la pradera que había sido testigo de su epifanía. Allí encontró un sentido de tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Observaba el amanecer cada mañana, sintiéndose agradecida por los pequeños placeres que el bosque le ofrecía. Sin embargo, sabía que aún había camino por recorrer. Aunque la pradera le brindaba consuelo, el espíritu inquieto de Rafa la llevó a retomar su viaje. Con un corazón más fuerte y una mente más clara, comenzó a explorar nuevos territorios. Ahora, sus pasos ya no eran guiados por el dolor, sino por la curiosidad y el deseo de seguir creciendo. En cada nuevo lugar que visitaba, encontraba algo que añadir a su creciente tesoro de aprendizajes. Sabía que estaba en el camino correcto para redescubrir la felicidad y construir una vida plena, a pesar de las cicatrices que llevaba consigo. Un encuentro inesperado que marcó el comienzo de una nueva etapa. Mientras Rafa continuaba su viaje, cada vez más conectada con la naturaleza y con una mente clara gracias a la meditación, el destino tenía preparado un encuentro especial para ella. Una tarde, mientras cruzaba un tranquilo arroyo, escuchó un extraño tañido de campanas que provenía de la distancia. Intrigada, siguió el sonido hasta llegar a la base de unas majestuosas montañas nevadas. Allí, se encontró con un monasterio budista. Sus edificios de techos dorados brillaban bajo la luz del sol, y las banderas de plegarias ondeaban suavemente en el viento, llenando el aire con una sensación de paz. Sin dudarlo, Rafa decidió entrar. Fue recibida por un grupo de monjes de túnicas carmesí, que la acogieron con calidez y le ofrecieron agua fresca y frutas. Durante semanas, Rafa se quedó en el monasterio, aprendiendo sobre las enseñanzas budistas y profundizando en sus prácticas de meditación. Cada charla con los monjes y cada ceremonia bajo las estrellas la ayudaban a entender más sobre la impermanencia, el desapego y el poder de vivir en el momento presente. Fue aquí donde Rafa encontró una paz interior más profunda de la que jamás había imaginado. Rafa, la sanadora del bosque. Cuando Rafa dejó el monasterio, llevaba consigo no solo un dije dorado con el símbolo del budismo, regalo de los monjes, sino también una nueva misión: compartir lo que había aprendido con otros. Durante su viaje, comenzó a ayudar a los animales del bosque que se encontraban en dificultades. Una vez rescató a un petirrojo con un ala rota, cuidándolo hasta que pudo volar de nuevo. En otra ocasión, ayudó a unas crías de ardilla que habían caído en un arroyo, ganándose la gratitud eterna de su madre. Con cada acto de bondad, Rafa sentía que su corazón se llenaba de una nueva alegría. Ya no era la comadreja solitaria y abatida que había dejado su hogar. Ahora era Rafa, la sanadora, una guía para los animales del bosque. Su reputación creció, y pronto muchos acudían a ella en busca de consuelo o consejo. Rafa compartía sus experiencias y enseñanzas con generosidad, ayudando a otros a encontrar la paz que ella misma había descubierto. El regreso al hogar, reconciliación y perdón. Después de años de viajes y aprendizajes, Rafa sintió que su camino estaba llegando a su destino final. Un día, mientras meditaba bajo un roble, tuvo una visión de su antigua madriguera. Supo en ese momento que era hora de regresar a casa. Con el corazón lleno de gratitud y un profundo sentido de paz, emprendió el camino de vuelta. Cuando llegó, la madriguera estaba intacta,
tal como la recordaba en sus recuerdos más felices. Al cruzar el umbral, fue recibida por su familia con abrazos y lágrimas de alegría. Rafa, ahora una comadreja transformada por su viaje, compartió sus experiencias y enseñanzas con ellos, ayudándoles también a sanar las heridas del pasado. Juntos, comenzaron a reconstruir los lazos familiares que el dolor había debilitado. Rafa, un faro de sabiduría en el bosque. Con el tiempo, Rafa se convirtió en un símbolo de resiliencia y sabiduría para toda la comunidad del bosque. Los animales de todas las especies acudían a ella para escuchar sus historias y aprender de su experiencia. Incluso aquellos que alguna vez habían sido predadores, como zorros y águilas, buscaban su consejo, atraídos por su aura de paz y comprensión. Rafa dedicaba sus días a enseñar sobre la importancia del desapego, la impermanencia y el poder de la gratitud. Siempre llevaba consigo el dije dorado que los monjes le habían regalado, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Una tarde, mientras caminaba junto al arroyo, Rafa se encontró con Zeno, su viejo mentor. Ambos compartieron historias y risas, recordando los días en que todo parecía perdido. Zeno, con lágrimas de orgullo en los ojos, le dijo: «Sabía que estabas destinada a cosas grandes, Rafa. Eres la prueba viviente de que incluso las almas más heridas pueden sanar y brillar con más fuerza que nunca». Y así, Rafa continuó su vida, no solo como una sanadora, sino como una guía espiritual para todos los que buscaban su luz. Su historia, tejida con resiliencia y sabiduría, se convirtió en una leyenda que inspiraba a todos los habitantes del bosque. Cuando las estrellas iluminaron el cielo sobre el bosque, Rafa se sentó junto al arroyo donde tantas veces había meditado. Su reflejo en el agua ahora mostraba a una comadreja serena, con ojos brillantes y llenos de paz. Aquel largo viaje que comenzó con dolor y pérdida había culminado en sabiduría, gratitud y una vida dedicada al servicio de otros. Rafa había aprendido que, aunque las heridas del pasado dejan cicatrices, también son recordatorios de que podemos sanar y crecer. El sufrimiento que una vez la había consumido ahora era parte de su historia, pero ya no dictaba su presente. En lugar de aferrarse al dolor, había aprendido a transformarlo en fuerza y compasión. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Rafa pensó en su hermana Tina. En su corazón, sentía que su espíritu vivía en cada flor, en cada rayo de sol, en cada sonrisa que ahora compartía con los demás. Había encontrado la manera de honrar su memoria al vivir plenamente, al ayudar a quienes la rodeaban y al recordar que la vida es un ciclo continuo de cambios y aprendizajes. Con una última mirada al cielo estrellado, Rafa se levantó y caminó hacia su madriguera, donde su familia la esperaba. Sabía que su viaje espiritual nunca terminaría, porque siempre habría nuevos horizontes que explorar y corazones que consolar. Pero ahora, estaba en paz. Había encontrado su lugar en el mundo y, sobre todo, en su propia alma. Cuando las estrellas iluminaron el cielo sobre el bosque, Rafa se sentó junto al arroyo donde tantas veces había meditado. Su reflejo en el agua ahora mostraba a una comadreja serena, con ojos brillantes y llenos de paz. Aquel largo viaje que comenzó con dolor y pérdida había culminado en sabiduría, gratitud y una vida dedicada al servicio de otros. Rafa había aprendido que, aunque las heridas del pasado dejan cicatrices, también son recordatorios de que podemos sanar y crecer. El sufrimiento que una vez la había consumido ahora era parte de su historia, pero ya no dictaba su presente. En lugar de aferrarse al dolor, había aprendido a transformarlo en fuerza y compasión. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Rafa pensó en su hermana Tina. En su corazón, sentía que su espíritu vivía en cada flor, en cada rayo de sol, en cada sonrisa que ahora compartía con los demás. Había encontrado la manera de honrar su memoria al vivir plenamente, al ayudar a quienes la rodeaban y al recordar que la vida es un ciclo continuo de cambios y aprendizajes. Con una última mirada al cielo estrellado, Rafa se levantó y caminó hacia su madriguera, donde su familia la esperaba. Sabía que su viaje espiritual nunca terminaría, porque siempre habría nuevos horizontes que explorar y corazones que consolar. Pero ahora, estaba en paz. Había encontrado su lugar en el mundo y,
sobre todo, en su propia alma.